Vamos a hacer ya el primer análisis de la tarde. Ya tenemos varias de esas declaraciones de Christine Lagarde, reacciones como ven en el mercado. Saludamos a Juan Ramón Caridad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Placer. Bueno, ¿con qué te quedas de lo que hemos escuchado, ¿no? De rueda de prensa? Ya bastante para analizar, pero sobre todo quizá el cambio ha sido, porque en el comunicado no veíamos ningún cambio importante, veíamos una confirmación de lo que nos dijo ya el Banco Central en diciembre, pero quizás sí ese reconocimiento de Lagarde, de esa preocupación, de esos riesgos inflacionarios al alza, una inflación que va a persistir, ahora ya sí que lo dice, más tiempo del que habían previsto. Sin lugar a duda, ese es el gran cambio. Es un cambio en las formas, pero es muy significativo. Se une al carro que ya había marcado Powell de empezar a considerar la inflación como algo que no es tan transitorio como se podía prever en un primer momento, que empieza a ser un riesgo significativo y permanente, al menos para los próximos trimestres. Y en ese sentido, es verdad que esas noticias, unido a que Banco de Inglaterra no solamente ha subido un cuarto de punto, sino un 0,50, pues hacen entrever de formas, no de fondo, que el Banco Central Europeo al menos ya tiene una única dirección. En la reunión de diciembre dejaban abierto el discurso de podemos utilizar instrumentos en ambos sentidos para cubrirse de una ralentización o un repunte de inflación, y ahora parece más claro que al menos en el medio plazo, a partir de octubre, podemos empezar a ver a un Banco Central algo más restrictivo, y así ha reaccionado el bono alemán a 10 años. Lo decías tú, ¿no? En la reunión de diciembre lo dejaban abierto. Quizás esperaban que el dato que conocíamos ayer nos mostrara, tal y como preveía el consenso del mercado, una caída de la inflación. Pero nada más lejos, porque esa presión de los precios energéticos ha seguido al alza y teníamos ese 5,1% de IPC en máximos históricos. Sí, es verdad que el dato de inflación agregado ha sido muy alto, aunque la sorpresa del discurso de Christine Lagarde viene porque la inflación subyacente que se conoció ayer se redujo. Es verdad que del 2,5-2,6 solamente cayó 2 décimas, pero cayó. O sea, la inflación al margen de los precios de la energía fue menor, se esperaba que se fuera a 1,9, se quedó en 2,3, pero es una inflación subyacente, que es la mitad que en Estados Unidos, y sobre todo los efectos de segunda ronda, el incremento salarial en Europa no se está viendo, o todavía no es tan evidente o tan significativo. Pero yo creo que la combinación de que el tema ruso, y Christine Lagarde lo ha estado dejando claro en su discurso, que es un tema que tienen en cuenta, que se esté alargando ni para un lado ni para otro, pues prevé o hace prever que la tensión en los precios de las materias primas va a seguir, que la OPEP ayer, además de intentar dejar un discurso así de vamos a producir 400.000 barriles diarios más, apenas sirvió para convencer al mercado. El petróleo ha seguido muy alto y hay dudas sobre la capacidad excedentaria, y un poco ese clima de que se alargue en el tiempo la situación rusa puede hacer que la inflación sea a nivel agregado alta, que sigamos teniendo precios de energía significativos y por eso la inflación sea más permanente. Pero obras son amores y no buenas razones. De momento su discurso es algo más restrictivo. Veremos a ver si eso pasa a los hechos con cambios en balance o en las perspectivas de subida de tipos. A pesar de que Christine Lagarde, Juan Ramón, ha dicho de nuevo que ve improbable una subida de tipos de interés en este año 2022, se especulaba ya incluso antes de que saliera a escena con septiembre o diciembre como fechas clave para empezar a analizar. Y la propia Christine Lagarde ha reconocido que marzo y junio van a ser fechas importantes, ¿no? para evaluar cómo va la cuestión de la inflación. ¿Qué meses, qué reuniones clave tienes tú en el punto de mira? ¿Hacia qué mes está mirando el mercado de cara, pues a un movimiento que incluso podría sorprender? El mercado está más atento a lo que va a hacer en el último trimestre. O sea, las próximas dos reuniones, por supuesto que hay que estar atento, pero no parece prever que vaya a haber grandes cambios, porque lo importante no es que suba o no un cuarto de punto los tipos de interés, que ella misma ha dicho que no lo tiene previsto, sino lo que vaya a hacer con su balance. Hasta ahora lo que había hecho el Banco Central Europeo era, atención señores, que voy a empezar a limitar o a finalizar el programa de 1,85 trillones de ayuda contra la pandemia, pero al mismo tiempo que anunció eso, incrementó otros planes de compra de 20.000 millones a 40.000 millones. Hoy una de las noticias importantes es que a partir de octubre volveríamos a 20.000 millones, o sea, empezarían a inyectar menos, y mientras sigan inyectando menos, pero sigan inyectando, o sea, sigan incrementando,
yo creo que el tono va a ser de política monetaria ultra expansiva, por mucho que el discurso haya cambiado. Pero a partir de ese momento, a partir de octubre, sí que se va a empezar a prever lo que estamos empezando a ver en Estados Unidos, y es cuando se terminan los estímulos o incluso se empieza a debatir cuándo se empiezan a retirar algunos de los que se han puesto encima de la mesa, y eso ya que sí que sería un escenario que cambia mucho las expectativas de tipos de interés, la valoración, el comportamiento de la curva, el coste de financiación de empresas, de gobiernos. Por lo tanto, en las reuniones de marzo y de junio, importantes, pero más de formas que de fondo, en la última parte del año sí que se va a empezar a poner encima de la mesa lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos. ¿Y qué me dices de esos otros movimientos o en qué lugar, ¿no?, queda el Banco Central Europeo respecto a ese Banco de Inglaterra que hoy ha subido tipos al 0,5% y ese Reserva Federal que, como comentábamos la semana pasada, bueno, pues deja una hoja de ruta mucho más hawkish, ¿no?, que lo que está manteniendo, la postura que está manteniendo Christine Lagarde? ¿Qué podemos esperar, pues, por ejemplo, de un euro si el Banco Central Europeo sigue retrasándose, ¿no? ¿Realmente es tan distinta la situación en Europa respecto a la inflación, respecto a la composición de esa inflación frente a Reino Unido o Estados Unidos? Sí, es muy distinto, sobre todo en los efectos de segunda ronda. O sea, para que todo el mundo lo entienda, no se suben con tanta alegría los salarios aquí en España, en Madrid, o en Barcelona o en Bilbao, que en Londres o en Nueva York. Porque aquí sigue habiendo todavía mucha mano de obra que es excedentaria, al contrario de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que por un motivo o por otro se está retirando mano de obra del mercado y falta, en general, profesionales cualificados. Entonces, los patrones de inflación tradicionalmente son muy distintos. Luego, hay otro tema importante. Banco de Inglaterra claramente está en la línea de lo que está haciendo la Fed. O sea, no es solo un discurso de formas más hawkish, sino que una subida de 50 puntos básicos hoy no lo ha hecho la Fed en los últimos 20 años, el subir 50 de golpe, y está muy parecido y muy en línea de lo que está haciendo Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, que todavía a día de hoy son más, como decía, un discurso algo más hawkish, pero en la práctica se sigue inyectando y hay más madera cada día encima de la mesa, y aunque el bono alemán venga del subsuelo y pasemos en el discurso de prácticamente 3 décimas a 12 puntos básicos en 10 años, sigue siendo una curva plana invertida y los tramos cortos siguen estando masivamente en negativo. O sea, te siguen penalizando por ahorrar y te pagan por arriesgar. Y eso no se puede llamar que de otra manera que ultra dovish o ultra expansivo, y ahí es donde está el Banco Central. Entonces, lo que ha cambiado son las formas, pero el fondo sigue siendo muy, muy expansivo. Va a seguir así durante todo el año. Inglaterra y Estados Unidos es un caso distinto porque las inflaciones salariales y las inflaciones subyacentes son muy distintas, pero también es verdad que en el movimiento de divisas que me preguntabas, el dólar ha tenido tanta fortaleza que a poco que Christine Lagarde ha girado un poquito el sesgo, lo hemos visto en las pantallas como de pronto el euro se ha fortalecido, y es que estaba tan descontado que el Banco Central Europeo no se iba a mover, que en divisas es donde hay que tener más cuidado y uno se puede llevar una sorpresa, y es que con un dólar, con una Fed subiendo tipos de interés, el dólar en vez de fortalecerse se debilite, y es porque tenía mucho ya descontado, en torno a un 20% de apreciación. Juan Ramón Caridad, como siempre, muchísimas gracias. Estábamos viéndolo en pantalla, ese euro que está subiendo frente al dólar, también ese movimiento de los bonos, del bono alemán, del Bund que comentábamos hace un instante. Y te despido ya porque tenemos otra fiesta, por así decirlo, en este momento, con esa apertura de Wall Street. Ojo al desplome con el que viene el Nasdaq. Juan Ramón, como siempre, gracias. Un placer, de verdad.